en el WhatsApp el plano que ayer habíamos quedado y está ahí como red UNL corregido. No sé si lo chequearon ya en el WhatsApp de la asignatura. Sí, me imagino que sí, ¿no es cierto? Entonces, ese documento, ese plano en AutoCAD tienen que bajarlo ya para que puedan trabajarlo y hacer su informe número 2. La otra cosa que quería indicarles es que si necesitan un apoyo extra, verán, este trabajo de alguna manera está relacionado con una tesis de grado de un estudiante de la carrera. Y él, uno de los objetivos que él plantea es, obviamente, trabajar en una guía para prácticas de laboratorio. Y bueno, los informes que ustedes presenten, aparte de que yo los califique, también van a ser analizados por el estudiante como parte de su tesis de grado. Así que les pido que por favor le pongan todo el empeño para que ese informe salga bien, de tal manera que pueda también aportar tanto a la tesista como también a la carrera. Bueno, aunque yo sé que ustedes lo van a hacer muy bien, como siempre lo hacen. Eso por una parte. Por otra parte, entonces hoy ya vamos a continuar con el ejercicio que había quedado pendiente ayer. Y para ello voy a volver a recordar rápidamente la metodología que estamos siguiendo desde un principio, ¿no? Para que trabajemos con una sola metodología. Entonces decíamos que, bueno, ya tenemos el enunciado del problema, hay que hacer la representación gráfica. Como usted, ahí nos dan el gráfico, pero ustedes tienen que hacer la gráfica respectiva, poner las tuberías, tanto en la línea de succión como descarga, y poner los accesorios que hacen referencia al enunciado del problema. Trabajar en el sistema de unidades. Y aquí nos damos cuenta que este problema tiene que ser analizado mediante un enfoque en instalación, de acuerdo al enunciado, ¿no? Como también decía, hay otros problemas que luego lo vamos a ver, que a veces requieren más de un enfoque, o sea, puede ser una combinación entre enfoque a la bomba y enfoque al rodete. Pero por ahora hemos visto por separado. Primero hicimos un problema con enfoque a la bomba y luego con enfoque al rodete y ahora con enfoque a la instalación. Pero a este problema de ahora le vamos a colocar el tema de pérdidas, potencia y rendimiento. Entonces yo, bueno, tentativamente le voy a subir esta diapositiva para que ustedes también puedan chequearla o tener su computadora y cuando ya se la actualice, porque hay algunas cositas que tal vez haya que actualizar a futuro, entonces tal vez enviaré otra. Y si no hace falta actualizar, usted se quedaría con esta diapositiva. Entonces recuerden que aquí y en la parte pertinente pues, vamos a analizar bueno, en este caso, con enfoque a la instalación no vamos, ya ustedes conocen el tema de cómo hacer los cálculos respectivos y mucho más en su sistema de tuberías en serie. Ya sobre eso hicieron un problema a mano, hicieron también ahora están haciendo el primer informe, así que ya ustedes lo manejan bastante bien. Y más bien lo que quería un poco es decirles es que al final, cuando ustedes ya calculen la potencia útil por el método que usted ya conoce, entonces vamos a analizar el tema de las pérdidas. Solamente por recordar la fórmula, aunque yo también ya lo había hecho referencia, decía ayer que nos están pidiendo que calculemos la potencia de accionamiento y nosotros a través de este enfoque con el cálculo de pérdidas con enfoque de instalación vamos a encontrar la potencia útil, ¿no? Pero nos piden la potencia de accionamiento. Entonces, ¿cómo podemos calcular ello? Aquí hay una fórmula que nos dice que la potencia útil sobre la potencia de accionamiento es igual a la eficiencia total. Y la eficiencia total es igual al producto de la eficiencia volumétrica, la hidráulica y la mecánica. Así que de aquí siempre vamos a encontrar la eficiencia total multiplicando las tres eficiencias que nos dan como dato y luego dividiendo la potencia útil para esa eficiencia total, tendríamos ya la potencia de accionamiento. Listo, entonces,
Vamos a colocar el problema y por favor les pido que comiencen a desarrollarlo. Entonces, ayer ya hicimos el enunciado para aquellas personas que no vieron ayer. Este es el enunciado del problema. Nos piden básicamente calcular. ¿No se ve? Ah, caramba. Ya, ahora sí. Aquí nos dan los datos sobre un sistema de tuberías en serie, como lo que hemos desarrollado. Nos piden calcular la potencia de accionamiento, pero como eso se saca con base a las eficiencias, lo que significa que tenemos que sacar primero la potencia útil. Y la potencia útil, pues simplemente es igual, ¿no es cierto?, como decimos, el primer problema al inicio de clases, sería igual a el producto de la carga agregada por el caudal y por el peso específico. Entonces hay que desarrollar toda esa metodología que hicimos el primer día de clase para que ustedes encuentren la potencia útil con base a la carga agregada y luego si ya calculan la potencia de accionamiento. Entonces, ayer hicimos ya el enunciado y ya faltaba hacer, ¿no es cierto?, la gráfica, hagan también el sistema de unidades y todo lo demás. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, le voy a pedir a algunos de ustedes que vaya presentando los avances, ¿no? Vamos con el punto número 2, que sería la representación gráfica. Por favor, hagan la representación gráfica. Como ustedes ya tienen experiencia, ya pueden hacer la representación con base al enunciado solamente. Hice un pozo de aspiración, dibujen ustedes, y también un pósito, uno de depósito. Dibujen la tubería de succión, la tubería de descarga, coloquen los diámetros respectivos que están señalados aquí. Verán, aquí, como nos dan directamente el valor del diámetro, entonces no hay que ir a ninguna tabla. ¿Se acuerdan que nos daban tubería cédula 40, ¿no?, y de tal diámetro teníamos que ir a la tabla para determinar el diámetro interior? Entonces aquí nos están dando ya directamente el valor del diámetro interior. Solamente habría que llevarlo a metros nada más. Ya. Verán, quería indicarles una cosa con respecto a un dato. Al final del problema nos dice que
todos los codos de la tubería tienen una relación R sobre D igual a 0.25. Sí se ve, ¿no es cierto? Aquí en el enunciado. Entonces, esta información teóricamente debería estar en el texto de Robert Mott, en el capítulo 10, porque de ahí vamos a sacar todos los valores de los K, de los FT, perdón, FT y todo lo demás, o sea, básicamente el factor de fricción en zona de turbulencia. Pero en este libro que a ustedes les di, hay una página que no está. No sé por qué, pero no está. Entonces, para eso tienen que revisar en el texto que está en inglés, y a este se refiere básicamente a esta gráfica de la figura 2.28. Entonces, hay que ir ahí con esta relación que está señalado allí, y aquí se encuentra directamente la longitud equivalente. Entonces, pero este valor que está aquí, ¿no es cierto? El valor de K, ¿no? Como ustedes saben, hay que calcular el FT multiplicado por esta longitud equivalente. Y el FT ustedes ya lo saben calcular mediante fórmula. Entonces, aquí lo que nos sirve es el valor de la longitud equivalente. En este caso nos dicen que es igual a 0.25, es un valor muy bajo. Es un codo, la cuarta parte. Podemos coger un valor aquí, porque es 0.25, no será 0.50, 0.25. Vamos a ver por dónde podría dar este valor. Podría ser aquí más o menos. Cojamos un valor de 28 como longitud equivalente para esta relación de radio, ¿no? Y eso habría que multiplicarlo por el valor de F sub t. Recuerden que el valor de F sub t sale mediante fórmula. Es el valor que parte de la ecuación de Soy-James, pero hay que, digamos, no hay que considerar el segundo término del denominador que relaciona al número de Reynolds. Por lo demás, no habría, ya sería todo lo que ustedes han analizado. Así que, por favor, abran ustedes el texto de Robert Mott para que puedan determinar los valores respectivos de este coeficiente de resistencia. Les consulto, este texto en inglés sí, está ahí también sí está, claro, está ahí en la bibliografía que a ustedes les compartí para que lo puedan bajar. Tiene por si acaso muy buenas gráficas este texto, así que para hacer los informes ustedes pueden coger capturas directamente de este texto, ¿no? No importa que esté en inglés. Les sugiero que lo hagan, ¿no? Este texto tiene mejor calidad que está en inglés que está en español. Entonces, ya. Mauricio, ¿cómo le va? ¿Dónde está ya? Mauricio Poma. Sí, ingeniero, aquí estoy haciendo los cálculos. ¿Ya hizo la representación gráfica? Sí, eso lo estaba realizando, pero está sencillo. Estaba también revisando, después me puse a hacer los cálculos mejor. No, tiene que ir en el orden, ¿verdad? Tiene que ser la representación gráfica primerito. Ya, entonces ya voy a terminar entonces. Sí, eso se dedican ahorita porque si no, no podríamos trabajar.
Verán, ahí en el problema habla sobre una válvula de pie con alcachofa, dice, ¿no es cierto? Vamos a ver qué dice aquí. Dice, está provista de alcachofa, válvula de pie, alcachofa, válvula de pie. Entonces, eso se refiere básicamente a que tiene un filtro, ¿no? Y también una válvula de pie. Y por tanto, podríamos utilizar eh, este valor que está aquí, o también sería las dos. Este aquí es una válvula de pie con filtro y esta vuelta es una válvula de pie con filtro, pero básicamente un disco de bisagras. Entonces, esta válvula de pie tiene más o presenta más resistencia que la que está acá. Vamos a utilizar para este problema esta válvula que está aquí, que tiene bisagras, que tiene una menor, perdón, resistencia, y por tanto el K será igual a 75 por Ft. En este caso, 75 representaría a la longitud equivalente. Si lo vemos directamente acá en la tabla 10.4, sería lo que está aquí, válvula de pie tipo disco de bisagras. Es la que utilizaríamos. Entonces veamos lo que dice el problema. Eh, Dos codos y entonces la teoría de succión sería solamente una válvula de pie tipo bisagra y un codo de 90 grados. En tanto que la tubería de impulsión, bueno, tiene su diámetro. Aquí está el material de la tubería, en este caso sería de hierro galvanizado para encontrar la rugosidad absoluta. La tubería de impulsión tiene una válvula de compuerta y dos codos de 90. Entonces no tiene muchos accesorios, ¿no? Y de decir el caudal. Entonces eso dibujen por favor en el sistema, que sería un sistema de tuberías con un pozo de aspiración, una válvula de pie con alcachofa, un codo, luego vendría la bomba, luego vendría una válvula de mariposa y luego dos codos. Es sencillo el sistema de tubería en serie. Dos codos y llegaría a un depósito de impulsión. Y ahí están la altura de la tubería de impulsión sería de 6 metros y la de descarga, o sea, sería básicamente del eje de la bomba 6 metros para abajo, ¿no? Cogería con la superficie libre de líquido del pozo de aspiración. Y luego, aquí también está ya la altura de la tubería de impulsión, que sería de 140 metros de longitud. Listo. Entonces, vamos a ver cómo nos va con el diagrama, que es lo que me interesa. Ingeniero, para el diagrama de una línea, lo de la alcachofa, la válvula de pie, ¿cómo se representaría? No lo he encontrado. Ya, Yo le ya puse una básicamente canastilla, podemos, más o menos, así. exactamente, una canastilla con una válvula con una representación como válvula check. Ya. Sí. A ver, presento este mismo Inti para ver cómo estamos Ya. con diagrama. Voy a pasar una foto al WhatsApp para poder presentar. Ya, listo.
Ya. Yo lo he hecho así, ingeniero, más o menos he puesto como un tanque de succión Ya. y la canastilla para simular la alcachofa, un codo, Ya, la solamente, bomba. y solamente ponga la simbología de la válvula check aquí también al lado de la canastilla. Es como una Z, ¿no? Que iría ahí, justo después de la canastilla. Póngala como una Z para indicar que hay una válvula check. O sea, que permite el flujo en una sola dirección nada más. Entonces sería una Z. Sí, como una Z para representar la simbología de una válvula check. Ya. ¿Puedes dibujarlo? Sí, ahorita lo estoy. Ah, no te compré la pantalla. ¿Cómo de claro? Más, ¿Claro? sí, pero acá abajito, al lado de la válvula, en la misma línea de succión, ¿no es cierto? Justo donde empieza la tubería, hay una Z pequeñita. No, ahí en la línea de succión. Justo en la línea de succión, al inicio, ¿Sí? ¿no? Una Z pequeñita ahí. Sí, una Z pequeña, así más o menos. Entonces, vendría, ya, ahí sería, ¿no es cierto? La representación de la válvula check. Entonces, ahora, esta canastilla voy a ponerle como unos puntitos para representar que es una canastilla en la parte central, con unos puntitos. Ya, entonces ahí tenemos una canastilla y aquí tenemos una válvula check. Esta válvula check permite el flujo en una sola dirección, como ustedes saben. Sí. Entonces sube el fluido aspirado por la bomba, ¿no es cierto? Y está bien. Y tendríamos la válvula de pie que tiene su alcachofa, su canastilla, en otras palabras. Hay un codo. Ahí está la bomba, Válvula de compuerta. la válvula de mariposa o es de compuerta. ¿Qué dijo? Vamos a ver qué dice el problema. Y luego están los dos codos y llegaría ya a la tubería, perdón, al tanque de impulsión. Estaríamos bien, es un sistema sencillo. Ya, solamente recuerden que aquí, donde dice, ahí sí tienen que colocar ya los valores de H, ¿no? En este caso, en la alcachofa sería H1, en el codo de la línea de aspiración sería H2 y todo lo demás que estoy viendo, ¿no? Ya. Eso nada más, exactamente. H1, H2. Y la tubería sería... H3. Ah, hay una cosa importante. Es un poquito más abajo porque la tubería de succión, o sea, la altura de la tubería de succión es de 6 metros. O sea, quiere decir que esta distancia de aquí más bien es un poquito más larga. Ah, ya. De ahí para abajo. Eso sería largo, eso sería... Sí, esa altura me parece son 6 metros. Eso Sí. sería un poquito más largo, ¿no? Ya. Exactamente. Y esta es la que tendría ese valor de, sería H2 tal vez, o como ustedes quieran verlo, para que H3 más bien sea el codo. Entonces, esta tubería de succión vertical sería H2. Ya, ahí póngale como una línea desde la tubería vertical hasta ese sería H3, ¿no es cierto? H3, ya. Y luego, bueno, acá ya no entendemos que está cerquita el codo de la, o que este Pero, valor dice, por ejemplo, contempla todo. el H, a ver, el H2 también iría con esta tubería de aquí. Sí, exactamente. Exactamente. Eso sería. Ya. Y luego ahí está la bomba, ahí póngale bomba, ¿no? Como una leyenda. Le pongo una B por Sí, ya, muy bien. Y luego podría ser ya la válvula, sería H4, ¿no es cierto? H4. De ahí H5 sería ya toda la línea de... a los costos va a poner ya, muy bien, no importa Sí. lo que sea. 5. Y luego ya la línea ya iría. Este sería, entonces póngale allá,
bueno, como quiera. Sería H6. Y finalmente la descarga sería H7, ¿no es cierto? Pero todos los codos deben llevar H3, ¿no? En este caso, como nos dicen que es, podría ser, pero como estamos diferenciando, ¿se acuerda? Entre línea de succión y línea de descarga, podemos colocarlo de esa manera. Pero como, de hecho, nos van a salir igual el coeficiente de pérdidas, pero creo que es mejor separarlo, ¿verdad? Para diferenciar la línea de succión con la línea de descarga. Listo, entonces con base a eso, calculen ustedes ya la potencia útil de la bomba. Ya están preparando para el examen de la próxima semana, por cierto. Ya estamos bien ahí. Listo, ya. Entonces todos utilicen la misma simbología de la carga de pérdidas para que tengamos, digamos, los mismos resultados, ¿no? Por cada una de las pérdidas. Listo, entonces vamos a calcular primerito la potencia útil, que era lo que se calcula con la carga agregada, con el peso específico y con el caudal. Y eso le vamos a dividir para el rendimiento total, que es el producto de los rendimientos hidráulicos, volumétricos y el mecánico, y tendríamos ya la potencia de accionamiento, o sea, en el eje de la bomba, que es lo que nos están pidiendo. Listo, gracias, Inti. Ya, después, a ver, si ya tienen la gráfica, ¿qué viene después? Luis, como tercer punto de la metodología. El sistema de unidades. Ya, listo, entonces eso revisemos de una vez. A ver, que usted lo presente. ¿En qué unidad vamos a trabajar? Según en metros, la internacional. Internacional, ya muy bien. Entonces, eso vamos. Entonces, en el sistema de unidades también colocan los datos indirectos, ¿no? ¿Qué tenemos como dato indirecto? Tenemos la viscosidad dinámica, porque nosotros están hablando que es agua. Sí, agua, dice aquí. Entonces, como nos dan la temperatura, vamos a asumir una temperatura, no hay temperatura, ¿no es cierto? Entonces, coloquemos ahí, como dato mismo, se asume una temperatura de 15 grados centígrados, como que fuera aquí en Loja, ¿no? Porque no están dando esa información. Recuerden que la temperatura nos sirve para calcular la viscosidad cinemática, y la viscosidad cinemática nos sirve para calcular el número de Reynolds. Y el número de Reynolds es necesario para calcular el factor de fricción, porque en la ecuación de Swamy-Jane hay que colocar el número de Reynolds. Por eso es importante saber el fluido y la temperatura. También tenemos el material para calcular la rugosidad absoluta.
Ahí está la temperatura. Ah, ya, entonces, ¿dónde está? No lo... ¿Más abajo que? Ah, ya, entonces, sí, si ya da ese dato, entonces coloquémoslo con 20 grados. Está bien. Perfecto, no lo había visto. Gracias. Entonces, temperatura 20 grados centígrados. Para que determine la viscosidad cinemática. Recuerde que tiene que calcular el FT, y, o sea, el factor de fricción en la zona de turbulencia, y el FB con fórmula, no directamente con la tabla 10.5. Eso también ya lo había colocado yo como parte de las observaciones de sus dos primeros trabajos. Entonces, utilicen la fórmula para calcular F sub T. Ya. Entonces, recuerden ustedes que el valor de F es a través de la fórmula que está aquí. Ese es para calcular el factor de fricción en las tuberías rectas. Pero el F sub T es esta ecuación, pero sin... creo que... ¿Sí se está viendo lo que estoy proyectando? No, No, no se está viendo, ya, ingeniero. ya, perfecto, disculpe. Ya, ahora sí. Entonces, miren, decía que el valor del factor de fricción es con esta fórmula que está aquí. Copien, por favor. Esto es para calcular el factor de fricción en las tuberías. Pero, si lo queremos hacer en los accesorios, tenemos que usar la misma ecuación, pero eliminar esto que está aquí. Este ya no va. Y eso sería F sub T. Ese lo conocemos como F sub T. F sub T sería esta expresión menos la segunda parte del denominador. Y ese es el valor que se utiliza para, o la fórmula que se utiliza para calcular la carga en los accesorios. Recuerden que para cualquier accesorio siempre es igual a el coeficiente de pérdida es igual a F sub T por la longitud equivalente. Entonces, tienen que utilizar esta fórmula que está aquí. Entonces, copien ambas fórmulas, F solito, que es la expresión que estuvo inicialmente ahí, y F sub T, que ya es con estos ajustes, digamos, nuestras correcciones. Entonces, F es para calcular el factor de fricción en las tuberías, y F sub T es para calcular el factor de fricción en la zona de turbulencia, y ese valor nos sirve para calcular la carga de pérdidas en los accesorios. ¿Ya? Entonces, eso solamente para que lo coloquen en el desarrollo. Listo. A ver, Luis, indíqueme entonces el sistema de unidades para ver cómo le fue. Bien, ingeniero, hasta ahora solo tengo lo de los milímetros cambiados a metros y el caudal
de litros minutos cambiados a metros sobre segundos. ¿Qué más le había que encontrar? El, tiene que determinar, por ejemplo, ahí la viscosidad cinemática. También, por ejemplo, la rugosidad podría colocar ahí. La velocidad, ¿pero eso encontramos en las tablas? En la tabla 8.2, sí. La tabla Ya. 8.2. Tabla 8.2, vamos a ver. Entonces en la tabla 8.2 están las rugosidades absolutas de diferentes materiales. Ahí está. Entonces para el caso hierro galvanizado, ¿cuánto es, Luis, el valor? Para el hierro galvanizado sería 1.5 por 10 a la cuarta. A la menos 4. A la menos 4. Metro, ¿no? 1.5 por 10 a la menos 4 metros. Ese valor que tenía que utilizar. Entonces, eso ya lo van colocando como parte del sistema de unidades, para que ya tengan toda esa información. ¿Qué más necesitan? Ya, entonces tenemos La viscosidad. la viscosidad, esa. ¿Qué valor tiene? Es de 1.02 por 10 a la menos 6. Ya. Viscosidad, 20 grados, 1.02 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. La viscosidad cinemática. Ya. Creo que ya estamos con los datos que necesitamos. Viscosidad, rugosidad. Bueno, en este caso, como no estamos hablando de tuberías ni tampoco de cédulas, entonces nos dan directamente el valor del diámetro interno. Solamente hay que llevarlo a metros nada más. Ya. Listo, ahora vamos ya con el otro punto que es el análisis del flujo volumétrico. A ver, Michael, usted ayúdame, ¿cómo le va con...? ¿Qué podemos sacar de los datos en esta parte del análisis del flujo volumétrico? ¿De parte de qué ingeniero, disculpe? Nos dan como dato el caudal. Y ahora vamos a hacer el análisis de flujo volumétrico ya, como parte de la metodología. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este acápite, en este paso? Como primer paso para calcular. Cuando hacemos el análisis del flujo volumétrico, usted puede determinar qué cosa, o bien caudal, o bien... La potencia. ¿Qué cosa? La potencia, ¿no? No, eso viene al último. ¿Alguien me indica qué se puede hacer el análisis del flujo? ¿Qué cosa? No, es que está en... La velocidad. ¿Y qué más? La carga de velocidad te podría sacar ahí. Porque luego lo va a utilizar. La velocidad, a partir del caudal que usted tiene, saca la velocidad, tanto en la línea de succión como en la línea de descarga, y también saca la carga de velocidad. Entonces, eso comparte ese tercer punto del análisis de flujo volumétrico. Sí, ya tiene usted el caudal en metros cúbicos por segundo, porque ya lo llevó en el sistema de unidades a metros cúbicos por segundo. Recuerde usted que caudal es igual al área por la velocidad. Ya tiene también el diámetro. Y entonces despeje la velocidad
y tenemos que es igual al caudal sobre el área. Y tenemos la velocidad en la línea de succión y en la línea de descarga. Estos problemas son un poquito largos, por eso yo insisto en el método, porque si no lo hacemos con una cierta metodología, toma mucho tiempo en el desarrollo. Vamos. Así que sea, fíjese, a pesar que hay un método y un procedimiento, toma tiempo en calcular, especialmente la carga de pérdidas. Eso toma algún tiempo. Por eso es lo que insisto que ya ustedes definan un método para que sepan exactamente qué es lo que tiene que ser para resolver ese tipo de problemas, ¿no? En este caso, sistema de tuberías en serie. Y entonces vamos a calcular la velocidad y con ello la carga de velocidad en la línea de succión y en la línea de descarga. Michael, ¿cuánto sale la velocidad? Dígame, ingeniero. La velocidad sacó ya tal vez en la línea de succión No y de descarga. estaba transformando el caudal. Ahí ya está. Sí. A ver, vamos a ver si alguien ya está un poquito más adelantado. Marlon Vera, ¿cómo le va a usted? ¿Sacó ya las velocidades? Sí, ya calculé las velocidades con respecto con el caudal y el área. Ya, ¿y cuánto le salió en la línea de succión? En la línea de succión me salió 1.1318 y en la de descarga 1.63. Ya, está muy bien. Entonces, esto me está arrojando. ¿Listo? Ya, ¿y cuál es la carga de velocidad en la línea de succión y de descarga? Esto estaba haciendo ahorita. Ah, ya, listo. ¿Cuánto le dio, Marlon? Me dio 0.065 en lo que es succión y en lo que es descarga me salió 0.135. Muy bien. Y hasta aquí estamos, ¿no? Ahora sí, ¿qué nos queda por hacer? Ya terminamos el análisis del flujo volumétrico. Ya sabemos el caudal que está fluyendo por la tubería, la velocidad y también la carga de velocidad. Entonces, ahora vamos con el punto 4, que es el análisis de cargas. Entonces, para hacer el análisis de cargas, debemos empezar con qué cosa, Anthony, Nugra. ¿Qué es lo primero que tienes que colocar para hacer el análisis de cargas? La ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli generalizada. Coloquemos la ecuación de Bernoulli, que ustedes ya saben, presión 1 sobre P específico más Z1 más B1 al cuadrado sobre 2G más la carga agregada, que es la que entrega la bomba, la que está agregando la bomba, menos la carga de pérdidas por fricción, que es H sub L, y menos la carga agregada. Esto es igual a la presión 2 sobre P específico más Z2 y más B2 al cuadrado sobre 2G. Listo, entonces ahí es la ecuación general y ahí ya coloquen esa línea vertical al lado de la expresión y al lado de la línea vertical comiencen a analizar las cargas que se las puede eliminar, ¿no? Por ejemplo, importante aquí también, tienes que colocar el punto 1 y el punto 2 en la gráfica, importantísimo. Entonces, ¿dónde vamos a colocar el punto 1? Diana.
¿Y dónde? El punto 2. ¿Y dónde va a ser también la ubicación de la línea de referencia? Diana, ¿sí me escucha? Sí, ingeniero. Ya, el punto 1, ¿en dónde lo está ubicando? En el primer recipiente, en la línea de Ya, en la superficie succión. libre de líquido. En la superficie libre Exacto. de líquido, del recipiente de admisión, digamos. Y el punto 2, ¿dónde lo está ubicando? En la línea de descarga, en el recipiente de En la descarga. superficie libre. Ya, ¿por qué queremos ubicarlo en la Sí. superficie libre, Diana? Al punto 1 y al punto 2. Entonces, que podremos ubicarlo un poquito más abajo, ¿no? Digamos, justo donde está ingresando el agua a la tubería. Pero quiero ubicarlo justo sobre la superficie libre. Entonces, para eso, por favor, Diana, presente a ver, comparta su representación gráfica para ver cómo está dibujando el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? Ya. Comparta su trabajo. Esto es importante, ¿verdad? Es importante ubicar los puntos 1 y 2 porque la ecuación de Bernoulli obviamente trabaja con base a esos puntos. Un ratito. ¿Diana? Sí, ingeniero, lo que pasa es que me descargó el celular y no le puedo tomar foto. Pero ya ahorita le tomo. Bueno, los demás sigan, ubiquen el punto 1 sobre la superficie libre del líquido, del tanque de admisión, y el punto 2 sobre la superficie libre del tanque de descarga. Y la otra cosa importante es saber dónde vamos a colocar la línea de referencia para medir la altura geodésica. Entonces les sugiero que lo coloquemos sobre la superficie libre del tanque de admisión. También podría colocar a la línea de referencia justo en el eje de la bomba, ¿no? Podría ser también. Sino que si lo colocan en el eje de la bomba, entonces la altura de Z1 sería negativa y Z2 sería positiva. Pero si colocan sobre la superficie libre del líquido,
del tanque de admisión, entonces tanto Z1 como Z2 sería positivo. A ver, entonces vamos a ver cómo le está yendo a Diana. Thank you. Ya, ingeniero, sí, sí se ve. Ya, línea de referencia, muy bien. Y el punto 1, el punto 2, está bien. Esa era la idea. Entonces, Sí. con base a eso ya puede aplicar la ecuación de Bernoulli. Punto 1, 2, línea de referencia. Entonces, en este caso, Z1 y Z2 serían positivos, ¿no es cierto? Porque Z1 sería la altura de la superficie libre hasta... no, en el caso perdón, en el Z1 en este caso sería 0, en este caso, ¿no es cierto? Porque es básicamente la distancia de la línea de referencia hasta el punto 1, que sería 0. Y solamente habría Z2 nada más, que sería la altura de admisión más la altura total de la tubería. Ingeniero, hay una pregunta. ¿La línea de referencia no debería estar en el tubo de succión o justo en la canastilla? Estás justo sobre la superficie libre de líquido. O sea, entiendo que el punto 1 es la superficie líquida, o la parte del líquido de admisión que está en contacto con la atmósfera. Entonces, sí, se puede ubicar en cualquier punto. Pero aquí hay una cosa interesante, que si colocamos ahí el punto 1, en primer lugar, la presión en el punto 1 y en el punto 2, ¿cuánto va a ser? ¿Qué valor va a tener, Diana? Porque para aplicar la ecuación de Bernoulli hay que conocer la presión, ¿no es cierto? En este caso en el punto 1 y el punto 2, pero me refiero a la presión manométrica. Entonces, ¿cuál es el valor de la presión manométrica en el punto 1? ¿Cuánto vale la presión manométrica? Sí. Vamos a ver, Cristian Malacatus, ¿cuánto es la presión manométrica en el punto 1? ¿Y cuánto vale en el punto 2? Porque para aplicar la ecuación de Bernoulli generalizada hay que saber las presiones. ¿Cuánto es, Cristian Malacatus, la presión manométrica en el punto 1 y en el punto 2? ¿Qué valor tiene? ¿Se me escucha, Cristian? Cristian. Cristian Torres, ingeniero Pokémon La Casa, no creo que está. Ah. Entonces, Cristian Torres, usted. La presión es 0. En el punto 1, ¿cuánto es la presión manométrica? 0, ¿no? A 0, muy bien. ¿En el punto 2? Igualmente. Muy bien. Entonces, cuando un punto está expuesto a la presión atmosférica, eso significa que la presión manométrica es igual a 0. Y entonces tenemos ya los datos, ya tenemos bien ubicado el punto 1, el punto 2 y también la línea de referencia. Z1 sería igual a 0, Z2 sería igual a la suma de las dos alturas. Ya, gracias Diana, para que sigan trabajando. Listo, entonces, a ver, Carlos Pacha, ¿cómo nos quedó finalmente la ecuación generalizada de Bernoulli, ya limitando todas las cargas que son iguales a 0? Sí, ingeniero, a ver, ya les explico.
¿Le proyecto o le...? Sí, sí, sí. Bueno, Proyectale. ahorita para Muy tomarle bien. foto. Ya, mientras usted proyecta, a ver, José Buri, ¿sacó usted ya la expresión final? Sí, ingeniero. Ya, entonces dígame usted así, oralmente, ¿cómo le quedaría la expresión final? Usted eliminó seguramente la carga retirada. Bueno, Eliminar la carga, bueno, solo me quedó la diferencia del desnivel, la ya, carga de altura, carga de altura, carga de velocidad y carga del sistema de tuberías. la carga de pérdidas. Sí, Entonces es igual a la diferencia de la carga de altura más la diferencia de la carga de velocidad y más la diferencia de la carga de pérdida, ¿no? HL. Ahora, muy bien. Ahora le consulto. Esto que usted tiene acá estaba como H sub A, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo se llama? carga agregada. La carga agregada. Ya. Cuando hablamos en el texto de Claudio Mataix, a esa carga agregada, ¿cómo se le conoce? A la carga, sería la carga de que Útil. ejerce el motor. La carga útil, ¿no? Que estaba. Sí, la carga útil. La carga útil, ¿no? Ya, ahora, le consulto también. Con esa carga útil que usted va a encontrar, ¿qué puede, o cómo puede obtener la potencia útil, ¿no? Por medio de la ecuación del caudal, por la densidad, por la gravedad, por la altura, dividido para las eficiencias total de la bomba. Ya, pero esa sería no, solamente quiero la útil. La útil solamente sería la carga agregada por el caudal y por el peso específico. Sí, sería la carga útil por la gravedad. Y la carga, y eso, con usted saca la potencia útil. Sí. Y finalmente la potencia de accionamiento, ¿cómo se saca? Dividiendo para las eficiencias. Para la eficiencia total. Ya, listo. Entonces, ahí estamos. Ya está bien con el procedimiento. A ver, entonces, Carlos, ¿ya tiene usted? Ya. Ingeniero, ¿ya le proyecto? Sí. Quiero ver cómo quedó la expresión. No sé si se ve, ingeniero. Sí, pero tiene que ser girar. Es que ¿cómo le giro? Deje ver. Ya, pero le falta P1, Z1. Ahí ya, está. Ya, no importa. No importa. Z1, B, se fue. ¿Se corrió? No sé si ahí se ve, ingeniero. Sí. Más HG, ¿qué es HG? Dice HA más HG. Estas son las cargas. ¿Dónde está? Es la carga agregada más la carga retirada. No, es menos. Me equivocaba. Cuando hay un motor, se retira energía. Sí, menos. Y le hemos colocado HR, ver ahí. HR, R mayúscula. Ya le comenté. Y entonces HR sería menos HR menos HR. Entonces de ahí se van P1 y también se va P2, ¿verdad? Sobre P específico. Ya. Y Z1
de acuerdo como colocó la línea de referencia, sería igual a 0, ¿no es cierto? Sí. Y ahí usted ya despeje el valor de HA, que sería igual a la diferencia de la carga de altura más la diferencia de la carga de velocidad y más la carga de pérdidas por fricción. Entonces, como tenemos la velocidad, no hay ningún problema. También las alturas, no hay ningún problema. Y lo que nos quedaría por calcular es HL. Pero el H sobre L es igual a la sumatoria de H1 más H2 y hasta el valor último, creo que era H sub 6. Ya. Entonces, esto es lo que se debe tomar un poquito de tiempo porque hay que calcular cada una de esas cargas considerando la ecuación de Swamy-James. Listo, gracias, Carlos. Entonces, digamos trabajando. ¿Sí? El valor en la 10.5. Vamos a proyectarlo. Voy a proyectarlo ahorita. Voy a proyectarlo. Ya. ¿Sí se ve el PDF, Daniel? Ya, entonces vamos aquí a la tabla. Sí, recuerden ustedes que la fórmula general para calcular K es F sub T por la longitud equivalente. Entonces, el F sub T ya expliqué antes cómo lo calculan, con base a la ecuación de Swamy-James modificada. Y esta longitud equivalente que está aquí depende ya del tipo de accesorio. Ahora, luego cuando multiplicamos el valor de K por la carga de velocidad, ya tenemos la pérdida en ese accesorio. Entonces vamos a ver el valor de LE sobre D, que es la longitud equivalente. Pero si podemos utilizar nomás 340 por FT y encontrar FT. Sí, si ya tiene el valor, pero no, dijimos que coloquemos válvula de pie, disco tipo bisagras. Aquí está, ve. En este caso tiene un valor de 75. Es que esto depende del tipo de accesorio, Luis. Si fuera una válvula de pie tipo disco de vástago, tiene un valor mucho más alto. Si lo vemos en la gráfica, miren, este es solo un caso. Este aquí genera más pérdidas que este de acá. Porque este aquí tiene un resorte. Entonces, este genera más pérdidas, ¿no? Por tanto, si a veces tienen problemas de cavitación en bombas, hay que chequear si de pronto hay muchas pérdidas en la válvula de pie, y si hay muchas pérdidas, pues se la cambia. Puede que sea por el diseño de la bomba, o también puede que haya obstrucciones aquí en esta canastilla. Entonces, en este caso vamos a utilizar esta válvula de pie, que va a tener menos pérdidas. Y aquí, mire el valor B. K es igual a 75 por F sub T. O sea que también usted lo puede mirar a este valor del LE sobre D, que es la longitud equivalente, aquí en la gráfica. Aquí está el valor. Puede mirar aquí, o como un resumen en la tabla que está lateral 10.4. Aquí está. En este caso vamos a 75. Ya, en el caso de los codos, miren que no nos está diciendo que es un codo, ninguno de estos codos que está aquí se corresponde con los codos que están en el problema, porque nos da una relación de radios sobre diámetro. Entonces, para mirar el valor de LE sobre D, para ese codo que está en el problema, deberíamos buscarlo aquí directamente, pero lo malo es que aquí, justo esa hoja, como que no está considerada. Aquí está los 243, 244, 244, 245, 200, aquí está, 248. Y aquí donde se salta una hojita, y justo en esa hoja está esta gráfica de acá. Está
esta gráfica que relaciona el radio del codo. Aquí está. R sobre D. Entonces, el valor de R, aquí está en la fórmula, como ustedes lo van a determinar. Hay tres formas como ustedes pueden sacarlo. Que es, bueno, aquí nos dan ya el valor de R y aquí ya nos dan directamente el valor de R sobre D aquí. Este valor ya nos están dando. Me dice que es de 0.025, entonces sería por aquí, ¿no? Y cuando lo proyectamos acá, más o menos nos cogió aquí en 28. Por tanto, vamos a utilizar un valor del LE sobre D igual a 28. Ya, una cosita tal vez es importante que también lo vean. Mire, ¿cuál es el valor de RI y cuál es el valor de R sub 0? Entonces, si digamos aquí está el centro, vamos a imaginar que este es el centro de curvatura, ¿no? Entonces, este aquí sería básicamente el radio neutro, ¿no? Y el RI es el radio interno, sería desde aquí hasta aquí nada más. Sería, el RI sería desde aquí hasta aquí. Y el R sub 0 vuelta sería el externo. Entonces aquí hay una forma, este radio es igual a radio interno más el radio externo, pero más el radio interno sobre 2. Entonces, ¿qué nos estaría dando? En definitiva, es el radio neutro, al eje neutro. O sea, justo lo que pasa por aquí. Entonces, ese sería el valor de R, ¿no? El radio al eje neutro, que pasa justo por el centro de la tubería. Y bueno, se puede sacar de esta manera. O si lo tiene directamente, ya lo colocaría. Este valor que está aquí hay que dividirlo para el diámetro de la tubería y nos da esta relación. Y luego con esta relación, ustedes ya lo proyectan directamente a esta gráfica y sacan la longitud equivalente. Y esta longitud equivalente hay que multiplicar por el factor de fricción en la zona de turbulencia F sub T y tendríamos ya el valor de K. Y el valor de K multiplicada por la carga de velocidad nos da ya la carga de pérdidas, en este caso en ese accesorio. Ya, entonces vamos, en el documento que está en inglés, en la página, ¿qué página está? Usted también puede chequear esa gráfica. Les decía que para el informe que ustedes tienen que hacer, me gustaría que utilicen este texto porque las gráficas están mucho más claras. Si tienen que hacer referencia en el marco teórico a alguna información, entonces van a utilizar ustedes el texto que está en inglés. Ya. Vamos a ver, entonces, Luis, ¿cuánto le salió el valor
de la pérdida de cargas en la válvula de pie con alcachofa. O antes de eso, ¿cuánto salió el valor de F sub T para la línea de succión? Ingeniero, todavía tengo que sacar el número de Reynolds para poder sacar el F sub. Ah, no, dijo que esa parte eliminemos. Sí. Y para enviar ya le doy el dato. Ya, y usted, Marlo, saque también el valor del factor de fricción en la línea de succión, ya considerando el número de Reynolds, ¿no? ¿Sacó otra vez ese valor, Marlon Lamas? Todo esto y ya para resolver el coeficiente de fricción. Ahí ya, entonces ahí me avisan cuando ya termine. Según me salió 0,017. ¿Ese es el F sub T? F sub T. Ya. Puede ser. Ya, entonces. Y vamos a ver cuánto le sale a Marlo el factor de fricción en la línea de succión. Y de una vez también saque ya, Luis, el factor de el F sub T en la línea de descarga. ¿Va a ser diferente o no? ¿Qué cree usted? Sin hacer los cálculos. Sí, porque cambia el diámetro de la... Cambia el diámetro. O sea que el material es igual, cambia el diámetro. ¿Va a ser menor o mayor? Le voy a sacarla para ver. Yo, ingeniero, comencé a trabajar es con la válvula del alcachofa. Ah, ya, pero primero tienen que sacar el F sub T. Sí, ahí me salió 0.0182. Al F sub T sale usted 0.018. 2, sí. ¿Y a usted, Luis, le sale 0.017? Sí, ingeniero. A ver, ¿por qué diferencia? Vamos a ver ahí. El de Luis es en el turbulencia. Es de los accesorios y el otro es el de la tubería. Sí, Ajá, el de cabo el Ah, ya. Estamos hablando de cosas diferentes. Ya. El de Marlon, pero ya fue el de la tubería. Ya, estamos de acuerdo. Genera una pregunta, ¿por qué dijo que la longitud equivalente del codo no podíamos sacarla de las tablas? Porque nos está dando aquí que la relación o sea, no es un codo comercial, son como esos codos que se utilizan para la conducción de material eléctrico, en los codos de radio largo, o son codos doblados en algunos casos. Entonces, en este caso no es un codo comercial, sino que más bien tiene una relación entre el radio al eje neutro con respecto al diámetro. Entonces, cuando tenemos codos que no son comerciales, ¿no? Tenemos que utilizar esta tabla que está aquí. Porque si fueran comerciales, entonces ya solamente habría que, vamos a ver, mire, cuando son comerciales, quiere decir que puede comprar en la ferretería, ¿no? Y ya están ahí disponibles. Pero algunas veces, ¿dónde está? Aquí está. Mire, los codos comerciales aquí dice codo estándar de 90 grados. Es un codo que se lo puede encontrar. Codo de 90 grados radio largo. Codo de 90 grados para calle. Codo estándar de 45 grados. Codo de 45 grados para calle. No hay más. Entonces, este radio está fuera de lo que está aquí. ¿Por qué? Porque nos está dando la relación de radio al diámetro, al eje primitivo sobre el diámetro de la tubería. O sea, en definitiva, es un codo que se ha construido en definitiva, si se quiere. Bien, entonces, gracias. Sí, cuando nos dan estos valores, quiere decir que necesariamente hay que ir a esta tabla. O esta figura, perdón, hasta la figura 10.28.
Listo, entonces, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de Z2? ¿Sí sacaron? ¿Cuál? Z2 sería 20. 20 metros. Y Z1, en este caso sería 0, ¿no? 0. Ya. Más lo cual es el total de la carga de pérdidas en la línea de succión. Eso lo estoy calculando ahora porque la de válvula alcachofa sí tengo, que es 0.0828. Por lo que le había dicho que yo empecé desde la válvula. Ahí ya, ya. Sí, está bien. Ya.
Entonces, prácticamente, le dejo como tarea ya para que usted lo resuelva. No sé si alguien ya tuvo una respuesta sobre la carga de pérdidas o sobre la carga agregada, tal vez, para hacer. Ya, me imagino que no todavía. Entonces, ya no queda más que 3 minutos y vamos a dejar allí para que usted lo continúe en la casa. Y con esto daríamos por concluido esta parte del problema y creo que nada más. Listo. Profe, ¿Sí? si me podía justificar el atraso, porque entré un poquito tarde, 2 minutos tarde. ¿Está lista, por favor? Ya voy a ver. Ya, entonces, ya, listo. Entonces, para los demás, ya no hay. Nos veremos aquí el día lunes de la próxima semana, ¿sí? Hasta luego, que tengan una feliz tarde. Gracias, ingeniero. Hasta luego.